Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Un chamán en la oficina, el número 21 ya, en este caso dedicado a la mente iluminada. Hoy te hablo sobre una cuestión que me parece crucial en el terreno de la inteligencia espiritual y de la magia con mayúscula. Bueno, y en el de la vida saludable y equilibrada. Una cuestión que arranca de un caso palmario. Los grandes maestros que reconocemos a gran escala a través de las grandes religiones, Jesús, Buda, Mahoma, etc., no son nunca reconocidos por su inteligencia. ¿Te habías fijado en ello? Se nos habla de bondad, compasión, elevación espiritual, comunicación directa con la divinidad, capacidad de realizar milagros y un sinfín de cualidades o atributos que nunca tocan este hecho crucial, que fueron personas extremadamente inteligentes, un hecho que se deduce fácilmente de la magnitud de su influencia en la historia más reciente de la civilización humana. Una inteligencia manifestada de un modo muy específico, pues en todos los casos se trata de mentes iluminadas. ¿A qué me refiero con esto? Una inteligencia desarrollada a su máximo nivel no puede por menos que proyectarse hacia las dimensiones de lo espiritual y de la existencia en su conjunto y esencia, quedando lo demás muy por debajo de su interés, que no fuera de él. A la mente con mayúscula, de la que ya he hablado en un podcast anterior, se llega iluminando la mente pequeña o mente egoica, y los maestros mencionados y muchos otros habitaban la mente con mayúscula. Pero sea esta la pequeña o la superior, sin mente no hay nada. El universo es mental, el todo es mente, dice el primer principio hermético expresado en el Kybalión. Y aunque no lo dijera, basta con observar, con practicar la autoobservación en ese conócete a ti mismo nunca suficientemente valorado, para entender la importancia de que la mente y la razón avancen en el terreno espiritual. No hace falta que un libro esotérico de nombre exótico lo recite, es puro sentido común. Pero bueno, sé que hoy en día se transmiten o entienden muchas ideas erróneas al respecto de la inteligencia en el contexto espiritual, como si lo espiritual y lo racional estuvieran separados o no pertenecieran al mismo camino vital. Sí es cierto, al menos en mi caso esto es lo que he visto, que se dan con frecuencia excesos de intelectualidad y racionalismo exacerbado que bloquean las emociones o impiden discernir lo que de verdad se está sintiendo y niegan lo espiritual en pro de lo material o como defensa de lo científico. ¿Nos ha traído este paradigma imperante que con denuedo separa y aleja lo espiritual de lo racional mejor salubridad mental, mayores felicidad y plenitud? Quiero hoy poner el puntero sobre la innegable confusión mental, conceptual, espiritual y emocional en la que viven demasiadas personas, que se nutre del caldo de cultivo del intolerante paradigma cientificista materialista que impera y que demasiadas veces genera un desinterés personal por hacer algo para cambiar las cosas, lo cual produce mucho sufrimiento a escala individual y colectiva. A tenor de lo que hoy se ve, diríase que es más fácil desarrollar una importancia personal que defienda la propia ignorancia que acudir con humildad a aprender lo que no se sabe y a fortalecer la mente. Una ignorancia que genera sufrimiento, como digo, y desidia a la hora de tratar de ponerle remedio. Millones de mentes flácidas, obesas o raquíticas y ocultas de la luz para que no se les note. Nada nuevo bajo el sol. Por muy obvio que sea que la mente ha de brillar sana y equilibrada y que hay que cuidarla, ejercitarla y mantenerla limpia, o de lo contrario la vida se puede convertir en un infierno, conozco la enfermedad mental de primera mano, sé de lo que hablo. Muy poca gente parece saberlo. Y no basta con desarrollar la inteligencia como la solemos entender en Occidente, que es a nivel racional, lógico e intelectual únicamente, ni con añadir la parte emocional, por más que esto sea imprescindible y se haya puesto de moda en los últimos años.
También hay que iluminarla para despertar la inteligencia espiritual. Y así las cosas. Somos tremendamente manipulables y vulnerables para beneficio de quienes nos manejan. La enfermedad mental se ha convertido en una pandemia en Occidente. La venta de fármacos antidepresivos alcanzó los 17.200 billones de dólares en 2022 a escala mundial. Y por cierto, España está a la cabeza en consumo de estas drogas en Europa. Estados Unidos en el mundo. ¿No era que vivíamos tan bien? ¿Estas son las ventajas del primer mundo? ¿Qué nos está pasando? ¿Crees ilusamente que la estupidez que tanto se fomenta y esa desidia por no desarrollar e iluminarla propiamente no tienen que ver en todo esto? Y abro paréntesis. He llamado drogas a los fármacos porque es lo que son. Recordemos como ejemplo demostrativo que en inglés aún se les llama drugs. Se trata de un aberrante y muy lucrativo comercio legal de drogas amparado en la taxonomización de nuevas enfermedades que en realidad no lo son y en la implementación de elementos en las agendas de nuestras vidas cotidianas que atentan agresivamente contra nuestra salud mental y emocional. Y apoyado todo ello, por supuesto, en la desidia generalizada en una población que va al gimnasio y al dietista del cuerpo, pero no a los de la mente. Sí, es diabólico, pero es lo que es. No trato aquí de elevar una acusación inútil ni hacer ninguna generalización, sino de arrojar luz sobre este asunto y llamar a las cosas por su nombre. Los antidepresivos se fabrican con o a partir de principios activos ilegales y supuestamente nocivos en su forma natural, como el opio, que de pronto se tornan legales y curativos cuando pasan por los laboratorios farmacológicos y las empresas e instituciones pertinentes. Y tú pasas por caja, claro. Cierro paréntesis. En lugar de ir a que nos prescriban unas pastillas que generan una enorme adicción y efectos secundarios muy nocivos, y que no curan casi nada en la mayoría de los casos, solo atenúan síntomas, ¿no sería más útil preguntarnos qué nos está sucediendo y cómo podemos sanar nuestra mente colectiva y a cada individuo sin pastis? No digo que éstas no sean necesarias o eficaces en algunas situaciones, pero solo de modo puntual. ¿No es mejor prevenir que curar, como reza el archimanido adagio? Por eso traigo este asunto al podcast de hoy. Iluminar la mente no solo contribuye a desarrollar la inteligencia, sino también a sanarla. Y viceversa, desarrollar la inteligencia en todos sus aspectos, intelectual, emocional, espiritual, contribuye a iluminar la mente y a su salud. Carajo, que no hay expansión de la conciencia, ni magia, ni espiritualidad, ni bienestar social, ni equilibrio personal, ni supervivencia humana por todos los dioses del Olimpo sin una mente sana, a la que llamo iluminada, y ahora explicaré por qué. Y ojo, no confundir mente sana o inteligencia con acumular datos o haber leído mucho. Hay mucho burro que carga cientos de libros en su lomo y sigue siendo asno, y mucho loco muy culto. Y tampoco estoy diciendo que haya que ser muy listo para tener una buena vida. Quiero, pues, abundar en este asunto hoy que los antidepresivos son plaga en Occidente, que la estupidez se fomenta y acepta desde muchas y poderosas instancias políticas, sociales y mediáticas. Hoy, que culturalmente se insiste hasta la saciedad en cuidar el cuerpo, la dieta o las emociones recientemente, pero que la salud mental se está convirtiendo en un asunto muy serio, por su carencia. Empecemos por un concepto fundamental. Como ya he dicho en alguna ocasión, el chamanismo emplea la palabra sanación con un enfoque muy amplio y que bien podría equivaler a iluminación. Entendamos bien esto. Iluminar es arrojar luz, aclarar, despejar sombras. Por ello, cuando en el círculo de sanación chamánico se sana un trauma, por ejemplo, lo que se ha hecho es iluminarlo, es decir, sacarlo a la luz, verlo con claridad, aceptarlo y dejarlo ir. Expresado esto de un modo muy resumido y esquemático para entendernos. Querido, querida escuchante,
ni por un momento pienses que tal operación se puede realizar simplemente con una planta de poder o unos cantos, unos rezos, unos ritos y unas danzas. Esa es una idea muy estúpida. Entendámoslo. Todo eso es el equivalente a los fármacos o a las terapias occidentales, herramientas que en manos de un ignorante o de un idiota pueden causar estragos o, en el mejor de los casos, no provocar efecto alguno. Por extensión, y ya que el paradigma occidental tanto se ha empeñado en denigrar todo aquello que no nos puede vender, tengamos en cuenta que un chamán es un hombre o mujer de conocimiento. Esta es la denominación que usamos dentro de este contexto. Esto significa de modo muy obvio que un chamán es una persona no solo inteligente, sino cultivada, de elevados principios éticos, trabajada en los aspectos emocionales, físicos y energéticos, y cuya mente mora más en la luz que el común de las personas. Eso, claro, si es un chamán impecable, obviamente, que también puede ser un charlatán o un impostor. Morar en la luz significa lo que antes hemos visto, que no se engaña a sí mismo o a sí misma, ni miente a nadie. Simplemente no lo necesita y además es consciente de la oscuridad que ello genera. No se esconde verdades a sí mismo, no se enreda en disimulos para permitirse sus autoindulgencias, ni permite que medren tumores mentales en forma de ideas descabelladas, fantasiosas, distorsionadas o emocionalmente perniciosas. El verdadero chamán es una persona de poder, es decir, se enfrenta a sus demonios, trabaja en someter a sus deseos a control y busca la verdad por más dolorosa que ésta sea, pues sabe que le va la vida en ello. No solo esta vida de aquí, sino la que de verdad importa, la eternidad de la consciencia. Una consciencia despierta no puede permitirse indolencia, estupidez, desidia, indulgencia, mentiras o abusos de ningún tipo, pues cada uno de ellos permanecerá ardiente en la memoria durante eones y exigirá un gran esfuerzo para ser curado, compensado y extirpado, un esfuerzo que puede ser evitado. El verdadero chamán impecable, él o ella, sabe y pone en práctica todo esto, y todo esto es lo que ayuda a atraer a la vida de las personas. Para lo que cuenta con herramientas, con todas las posibles. Un chamán puede trabajar como psicólogo, médico, pedagogo, músico, abogado, cocinero, director de teatro o profesor de física, pero nunca se quedará únicamente con lo que pertenece a su profesión. Una persona de conocimiento ansía todo tipo de conocimiento. Y aún así, un día puede llegar a descubrir que todo ese conocimiento es superfluo si no ilumina su mente. Y esto hay que hacerlo continuamente. No es algo que obtengas tras un curso y ya se quede así para siempre. La mente iluminada es el resultado del ejercicio descarnado, implacable e impecable de la búsqueda y aceptación de la verdad, continuamente, no de ningún cursillo, ni carrera académica, ni ejercicio profesional alguno. Es el verdadero atributo de la inteligencia espiritual, si es que alguno puede considerarse tal. Como decía, para iluminar la mente hay que sacar a la luz todo lo que en ella hay, hasta donde se pueda, incluyendo el subconsciente y el inconsciente, y sanarlos. Por ello, una mente iluminada equivale a una consciencia muy desarrollada y expandida. Pero qué difícil es el proceso de aceptar los propios errores y defectos, de verse con perspectiva como un ser insignificante, aunque eso sí, precioso y único, como la luz de una vela frente al brillo de 1.000.000 de soles. Qué difícil es someterse a control y no confundirlo con represión. Qué costoso imponernos una disciplina que sabemos que nos va a beneficiar en muchos sentidos. Qué complicado renunciar a la pereza, a las mentiras cómodas, a las ideas baratas que justifican nuestra autoindulgencia, a los pilares de nuestra personalidad, aunque podamos atisbar que los mismos nos están haciendo mierda en muchos casos. Qué complicado es ser humano y qué hermoso. Pues tenemos la posibilidad de domar a nuestras apetencias,
de elevar nuestros pensamientos, de enriquecer nuestro conocimiento, de ordenar, encauzar y enriquecer nuestras emociones, de embellecernos por dentro y por fuera, y de embellecer también el trozo de mundo que nos ha tocado en suerte. Todo ello son consecuencias, síntomas y causas de una mente iluminada. Enciende la lamparita, ilumina tu mente, querido, querida escuchante. Haz el esfuerzo que sea necesario para ello. Piénsalo bien. Te juegas no solo una vida saludable y en armonía, sino el paso a la eternidad. Pues la mente que se ilumina y se torna perfectamente autoconsciente es la única que tiene probabilidades de mantener esa consciencia en el paso definitivo a través de esa frontera que llamamos muerte. Y aunque ni hayas pensado ese paso, ni creas que esto que digo es posible, antes o después lo desearás, en esta vida o en otra. Pues bien se ve si arrojas suficiente luz a tu mente, que ese es el destino natural de la mente consciente humana, como lo es el del aguilucho un día desarrollar sus alas y echar a volar. Que tengas un día iluminado. Hasta pronto.